Ahora sí, buenas noches hermanas, Dios les bendiga. Estamos en nuestra última lección, la lección 401, raya 4. ¿Mm? Entonces, hermanas, para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes y culminar con este proceso en el que igual Dios nos permite estar. Entonces, oremos para entregar a Dios este momento, este lugar. Te damos gracias, eterno Rey de Gloria, Señor, por este momento que tú nos permites estar, Señor, para adorarte, para exaltarte, para glorificarte a ti, Señor. Porque tú eres, Señor, el Dios Todopoderoso, a quien nos rendimos en adoración, con alegría y con gozo, Señor. Te entregamos nuestra voluntad, Señor, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra familia, Señor, nuestra economía, todo, Señor, para que tú nos gobiernes. Gobiérnanos tú y toma tú el control, Señor, de todo, Padre omnipotente, porque tuyo es el poder y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Estamos preparándonos, Señor, ya para culminar, Señor, este proceso de capacitación, Señor. Y yo sé, Señor, que tu palabra ha llegado a nuestros corazones, Señor, y primeramente llegó a mí, Señor, como maestra, Señor, y a mis hermanas y a mis hermanos que nos escucharán después, Señor. Yo te doy las gracias, eterno Rey. Papito Dios, coloco a mi amada pastora Jacqueline, Señor, allá en el lugar donde está. Fortalézcala, Señor. Fortalézcala, eterno Rey de gloria, Señor, porque tuyo es el poder y la gloria, Señor. Dale fuerzas al pastor Anuar, a Laurita, Señor, a Jaime y a su familia, Señor. Guárdalo, Señor, y protéjalo, Señor, de todo mal y peligro, Señor. Gracias, eterno celestial, porque grandes son tus obras, Señor, y grandes son tus maravillas, Señor. Gracias, eterno Rey, porque tuyo es el poder y la gloria, Señor. Y nos disponemos, Señor, a aprender lo que tú tienes preparado para nosotros. Te doy gracias, gracias, eterno Rey. Dispongo mi lengua, Señor. Abro mi boca para llenarla de tu palabra. Llénala tú de tu palabra, Señor. Dejo de lado mis pensamientos para que tu Santo Espíritu sea guiándome, Señor, en esta lección, Señor, al igual que mis hermanas, Señor, que están presentes y los que llegarán, Señor, para escuchar tu palabra y aprender, Señor. Te doy gracias por los que llegan y se bajan a las aguas del bautismo, Señor. Te doy gracias, eterno Rey, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanas, ahora sí, a lo que venimos vamos. Se me perdió. Allá. Bueno, voy a presentarles. Listo. ¿Ya? Bueno, perdón, hermanas. Estamos en nuestra lección 4 y se llama el potencial de evangelismo correlativo, o sea, en el que todos vamos a confluir, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que todos lo conozcan a Él, ¿no? Que todos lo conozcan a Él. Entonces, Dios siempre ha estado interesado en que nadie se pierda. Ese es el plan de Dios, que todos conozcamos su plan de salvación, que conozcamos a nuestro hermoso llamado Señor Jesucristo, su Santo Espíritu, y lo conozcamos a Él como Padre. Ese es el plan de Dios. Esa es la visión de Dios, que todos lo conozcamos a Él. Por eso Dios nos dice en su palabra, nos dice en Marcos 16, 15 y en Mateo 28, nos dice, Jesús dijo,
Vayan por todo el mundo. Vayan. Y digan las buenas nuevas a todos. O sea, se lleven el evangelio a toda criatura, a toda persona. Las buenas nuevas deben predicarse primero en cada nación antes de que llegue el fin del tiempo. Si vamos nosotros a mirar en estos momentos, creo que la palabra de Dios está publicándose ya en todo el mundo por las redes sociales que hablábamos en las clases anteriores. Era necesario el desarrollo de estas redes sociales, era necesario el internet y todo, para que la palabra de Dios llegue a todo el mundo. Eso no significa que la venida de Cristo está cerca. Y Dios nos llama a todos nosotros a que seamos misioneros, ¿sí? Todos nosotros somos misioneros, ¿sí? Pero la mayoría de gente piensa que los misioneros son los que están preparados para ir a otro país, a otra cultura, a otro lugar, a otro. Los misioneros somos cada uno de nosotros porque hemos recibido a Cristo, tenemos en nuestra salvación, tenemos la presencia del Espíritu Santo, hemos creído en la salvación por gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que nos la trajo, que Él murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Nosotros lo creemos. Entonces, de tal manera que todos nosotros, cada uno, cada miembro de una congregación, cada miembro de la iglesia es un misionero, ¿sí? Cada uno de nosotros es un mensajero. Como decía un niño, ¿qué son los ángeles? Los ángeles son mensajeros. O sea, hace que en cierta forma, entre comillas, nosotros somos esos ángeles porque estamos llevando un mensaje, una palabra de Dios para la persona que lo necesita. ¿Mm? Entonces, cada miembro es un mensajero. Nuestra responsabilidad ha aumentado en la medida que nosotros crecemos en la presencia de Cristo. Cada día debemos llevar esa palabra. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, aquí como dice ahí, la tarea se hace mucho más fácil porque nuestro mundo se está encogiendo. No es que se esté reduciendo de tamaño. Se está encogiendo en la medida que ya no hay distancias. Usted puede hablar en estos momentos con una persona en China, en la Patagonia. No hay distancias. ¿Por qué? Por el mismo desarrollo de las redes, por el internet, las comunicaciones. Entonces tengamos en cuenta algunas definiciones. ¿Qué es la misión? Es una razón de ser, ¿sí? Es la tarea global de la Iglesia para cumplir los 5 propósitos según el gran mandamiento, es la gran comisión. Entonces, debemos tener adoración, evangelización, discipulado, compañerismo y ministerio. Esos son los 5 propósitos del gran mandamiento. Adoración, evangelización, discipulado, compañerismo y ministerio. ¿Pero qué es evangelismo? Atraer personas a Jesucristo y compartir las buenas nuevas. Esa es la definición de palabra de evangelio. ¿Sí? Evangelismo es hacer la acción de evangelizar. Y las misiones es cumplir los 5 propósitos de la iglesia en una cultura diferente. ¿Cuáles son los 5 propósitos? Adoración, evangelización, discipulado, compañerismo y ministerio. ¿Llevarlo a dónde? Donde no lo conoce. ¿Sí? Quizás nuestro vecino puede ser una cultura diferente. Ahora, ¿qué pasó? Que se me saltó. Espera que aquí, ¿qué pasó? Aquí. Miremos aquí. Ahora,
Pero ¿qué está haciendo Dios en la tierra? ¿Qué está haciendo Dios? Uno se pregunta, ¿pero qué está haciendo Dios en la tierra? Miremos aquí. Dice la palabra de Dios en Habacuc 1:5, dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en tus propios días, algo que cuando se lo cuente no lo creeréis. ¿Sí? Entonces, las buenas nuevas es la iglesia, es lo más grande de lo que uno piensa. Los cristianos en el mundo aproximadamente pasarán los 2.000 millones este año. ¿Sí? Esto tiene que crecer o crecer. ¿Sí? La iglesia está creciendo en los países aquí en el occidente, aquí hacia este lado está creciendo mucho. En China, que es una cultura a veces tan cerrada y tan diversa, digámoslo así, también está creciendo allá. ¿Mm? Lo otro que se está sucediendo, la disponibilidad de la Biblia ha aumentado drásticamente porque se ha incrementado en varios idiomas y dialectos. ¿Sí? Entonces, mire que se están haciendo películas. Por ejemplo, la película de Jesús se ha visto en más de 2 millones de personas y más de 100 millones han creído y han orado para recibir a Cristo. ¿Sí? Para el año 2025 se estima que haya 8.500 agencias misioneras. ¿Sí? Entonces multiplique esas agencias misioneras, multiplíquelas por 1.000. ¿Cuántas personas debe tener? ¿Cuántas personas están creyendo en Cristo? ¿Cuántas personas están yendo? ¿Mm? Ahora, anteriormente se hacían misiones de acuerdo a la denominación. Ahora todo el mundo ya sabemos cuál es nuestra misión, tenemos los mismos principios, la misma doctrina, vamos para allá. ¿Mm? Ahora, miremos aquí. Dice aquí, en estos momentos, ¿sí? Esto fue tomado ya hace unos añitos, dice que éramos aproximadamente 6.000 millones de personas en el mundo. Ahorita somos más o menos 8.000 millones de personas. Y se dice que 4.000 millones de personas están perdidas sin Cristo. Se hace más o menos la mitad. Hoy en el mundo más de 2.000 grupos de personas que no se han alcanzado. Pueden ser grupos étnicos, pueden ser grupos indígenas, pueden ser culturas muy cerradas, ¿sí? Entonces, aquí dice que 1.700 millones de personas no tienen una persona que le lleve la palabra a un testigo cristiano cerca, visible, y nunca han oído hablar de Cristo, ¿sí? Y mucho menos. Mire, ¿quién se arriesgaría a ir en estos momentos, por ejemplo, a Sudán, donde hay una lucha, aparentemente hay, pero también es una lucha religiosa, porque los musulmanes quieren implantar su teoría? Entonces, miremos lo siguiente. En el mundo occidental o en el mundo, en Europa, digámoslo así, ¿cuál es la tendencia? A que no se tengan hijos, ¿cierto? A disminuir el número de hijos, disminuir el tamaño de la familia. ¿Qué hacen los musulmanes? Allá quieren menos, nosotros queremos más. Entonces ellos se están expandiendo y miremos que son situaciones que no han llegado. Entonces dice aquí 4 palabras que describan a los grupos que no se han alcanzado. ¿Cuáles son esas 4 palabras? Podemos nosotros, ¿será que un guerrillero, un delincuente, una comunidad indígena,
las comunidades indígenas aquí en Colombia, la mayoría conocen de Cristo, porque hayan ido personas de seguidoras de Cristo o haya ido a la iglesia católica, pero han escuchado, ¿m? Han escuchado de Cristo. Miremos aquí. El problema, como yo les decía, va creciendo la población mundial, ¿sí? Va creciendo. Aquí en Colombia en estos momentos somos aproximadamente 51 millones y medio de habitantes. El problema es que hay la cosecha, pero falta ¿qué? Los cosechadores. Y el Señor Jesucristo bien lo dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y el Señor dice, todo el que me invocare será salvo. ¿Cómo podemos o cómo se puede? ¿Qué hacemos nosotros para que estas personas sean salvas a los que no han llegado? Nomás miremos nuestro propio vecindario. ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? Yo digo que en estos momentos de desarrollo tecnológico, sí, hay muchos lugares donde no le llega la internet, ni le llega las redes sociales, ni le llega un tratado, ni nada. Pero el mundo, como dice ahí, se está encogiendo. Yo creo que ya son menos los que digan que no han oído de Dios. Han oído, pero no se les ha dado a conocer ese plan de salud. Sí, que hay un Dios. Sí, yo creo en Dios. Sí, un Dios. Pero ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Uno puede preguntarle a la gente, un indígena, pregúntele bueno, no hablemos de un indígena, nomás una persona cualquiera. No, es que yo creo en Dios. ¿Cuál Dios? A nuestro Dios, a Dios, al gran yo soy, a Jehová, Dios de los ejércitos, a nuestro Dios Chiré, a nuestro Dios Shaddai, hasta nuestro Dios Mishi, hasta nuestro Dios Ra. ¿Lo creen? Creen en Dios, pero le creen a nuestro Dios. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicaron si no fueron enviados? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Uno tiene que ir, Dios lo respalda a uno. Lo que yo les decía, Dios respalda su palabra. Pero también tenemos que tener el apoyo de una congregación, como un respaldo. Ahora, ¿cuál es la visión global de nuestra iglesia? Entonces aquí, desde el primer día de nuestra iglesia, nuestra meta era enviar personas, o sea, hacer misiones, ¿sí? La visión de Iglesia de Dios en Colombia es el sueño de tener un lugar donde el quebrantado, el deprimido, el frustrado, el herido, el confundido, puedan encontrar amor, aceptación, ayuda, esperanza, perdón y estímulo. Ese es el sueño de la iglesia, o la visión de la Iglesia de Dios en Colombia, de compartir las buenas nuevas en Cristo a centenares de miles de residentes aquí ahora en Soledad, Colombia, Barranquilla, porque este libro fue escrito aquí. El sueño o la visión de Iglesias de Dios en Colombia, en la ciudad de Sogamoso, es compartir las buenas nuevas de Cristo con los centenares y miles de residentes en la ciudad de Sogamoso y sus municipios de alrededor. Impactar en Colombia. El sueño es dar la bienvenida a nuevos miembros en el compañerismo de nuestra familia Iglesia amada, Iglesia amando, aprendiendo, riendo y viviendo juntos en armonía.
Esa es la visión de Iglesia de Dios en Colombia, que es la misma visión de nosotros como Iglesia de Dios. Aquí no está hablando de Barranquilla, pero llevémosla a Sogamoso. Desarrollar personas hacia la madurez espiritual a través del estudio de la Biblia, grupos pequeños, seminarios, retiros y una escuela bíblica, que es lo que estamos haciendo. Equipar a cada creyente para el ministerio significante, ayudándolo a descubrir sus dones y talentos que Dios nos dio. Es enviar centenares de líderes y obreros, ¿sí?, de la Iglesia de Dios en Colombia, y autoriza a cada miembro para una vida personal de misión en el mundo. Aquí ya recibimos el respaldo de Iglesia de Dios en Colombia para hacer misiones. Debemos tener en cuenta ¿sí?, envíanos alrededor del mundo con las buenas nuevas de tu poder. Sea conocido el plan eterno para toda la humanidad. ¿Sí? Para toda la humanidad. Esa es la misión de nosotros. Esa es la misión de nosotros como Iglesia de Dios en Colombia. ¿Sí? Que todo lo conozcamos. Voy a ver si puedo cambiar aquí y coloco, subamos, la puedo colocar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la meta de nosotros ya como graduandos, digamos, de la clase 401? ¿Sí? Es que al menos llevemos uno. ¿Sí? Que hagamos una experiencia misionera en cada una de las 4 áreas de Hechos 1:8. Miremos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Ya hemos hecho, bueno, yo lo doy gracias a Dios, que algo que le estaba pidiendo a Dios es que me permitiera orar por una persona. Y Dios me presentó ese momento. Dios me presentó ese momento porque ella tiene un hijo que está muy enfermo. Y entonces le dije, ¿me deja orar por usted? Y me dijo, sí. Y yo fui y le oré. Fui a comprar unas cosas y ahí me permitió Dios hacerlo. Entonces, miremos nosotros que nosotros debemos de hacer la obra de Dios. ¿Sí? ¿En dónde? En nuestra comunidad, en nuestro departamento, en nuestro municipio, en nuestro condado, en el lugar donde nosotros una experiencia cultural étnica dentro de Colombia. Es chévere, ¿sí? Involucrar al 25% de nuestros miembros en algún tipo de experiencia misionera voluntaria cada año. No lo hemos hecho, pero tenemos que hacerlo y debemos hacerlo y podemos hacerlo. Ver a nuestros miembros pertenecer y liderar un grupo de conexión familiar. Para muchos, esta será una nueva carrera en la segunda mitad de su vida. Preguntas hasta ahí, hermanitos. Bueno, ¿cómo entrar en lo que Dios está haciendo? Ahora que sabéis estas cosas, dichoso serás si lo haces. Juan 13:17. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice que Dios nos pone el querer como el hacer. Y Dios lo prepara a uno y donde menos piensa lo está haciendo. Entonces, miremos aquí unas ideas. Son 20. ¿Cómo desarrollar ese plan misionero? Crea un plan para invitar a los vecinos que sirva de puente hacia
eventos en la iglesia, sea en Navidad, sea el Día de la Madre, sea el Día del Padre, sea el Día del Amor y la Amistad, sea el cumpleaños de la iglesia, cualquier cosa, ¿sí? Invitémoslos. Dice aquí, sea un anfitrión y organiza la casa abierta para conocer mejor tus vecinos. En este caso toca tener uno como cuidado, no sé, hermanos, ¿sí? Pero Dios lo guía a uno a hacerlo. Vaya a las escuelas como un campo de tu misión, ofrézcase como chaperón para los viajes de campo, de bailes de noches de graduación. Mira, se me viene a la mente en estos momentos en una oportunidad. Yo fui a entregar cuadernos a una escuelita en la vereda del Pedregal y llevé unos cuadernos y unos lápices que me regalaron. En esos momentos les pude decirle que Dios los bendecía, que muchas gracias y Dios les bendiga, ¿sí? En otra oportunidad tuve con unos certificados médicos, con una odontóloga, fuimos a un jardín infantil y me puse a cantarle a los niños arriba, abajo, ¿qué más? Pie, rodilla, hombros, arriba, abajo, con estas manos se alaba al Señor. Me puse a hacerle esa dinámica a los niños. Entonces ahí de una u otra manera estuve haciendo misiones, pero hace días que no lo hago. ¿Mm? Establezca una recámara en su casa para alojar a misioneros y pastores. Invite a un amigo a una película y entonces invítalo a tomar un café. Utilice la película para discutir su perspectiva en la vida. ¿Mm? Deje literatura evangelística para alguien que la reparta. ¿Sí? Por ejemplo, en un restaurante, déjale un tratado y con una propina al que nos atendió. En una oportunidad a mí me permitieron entrar a un hotel, ¿sí? Y resulta que yo le dije que la que estaba administrando es amiga. Y le dije, ay, por fin, déjame dejar estos tratados. Me dijo, sí, Rosita, vaya y déjelos. Y fui y dejé los tratados encima de la mesita de noche de ese hotel. ¿Mm? Y yo dije, esperemos a ver que lo lean. Al día siguiente, cuando volví, le dije, ay, me deja entrar a ver si se llevaron los tratados. Y me fui y oh, sorpresa. Eran poquitas las habitaciones donde estaba el tratado ahí encima de la mesa. De resto, no había nada. Ni siquiera la basura. ¿Mm? Memorice Lucas 19:10 y haga una lista potencial de personas perdidas que te gustaría alcanzar. ¿Mm? En el área donde uno vive. Entonces, según lo que nos dice Lucas 19:10, ya le leo que nos dice Lucas 19:10. 19:10 nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Invite a personas de otras culturas a una discusión sobre la pregunta: ¿qué piensa usted acerca de que es un cristiano? Haga una lista de grupos étnicos y culturales que quienes conviven en él. Aquí en Sogamoso pues no hay, ya que dice el condado de Orange, pero miremos qué grupos étnicos hay aquí en Sogamoso. Pues no lo hay, ¿no? No hay grupo étnico. Pero sí hay personas de
de otros lados. Entonces miremos nosotros a quién podemos invitar. Ya les estoy buscando Mateo 16 al 18. Y me dice la palabra: en esto hemos conocido el amor, que en Él puso la vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Asista a un evento local, cultural o étnicamente distintivo en un esfuerzo por entender varias culturas alrededor de tu área. Lea Mateo 25 e intenta identificar un proyecto por mes que puedas hacer para los tipos de personas de la lista Jesús. Lea 6 preguntas peligrosas. Este es un libro que recomienda aquí de Paul Borwick. Ore por el país en la etiqueta de su ropa. ¿Qué etiqueta tiene su ropa? Made in China, Made in India, Made in Colombia. Consiga un mapa moderno del mundo y prominente, anúncialo para provocar oración. Eso es algo muy bonito. Algo muy bonito. No sé, hermana Alcira, si se pudiera hacer en una vigilia. ¿Qué opina su merced, hermana? Si pudiéramos nosotros orar por un país teniendo un mapa mundi. ¿Qué dice su merced, hermana Alcira? Hermana Marta, ¿qué opina su merced? A ver, mi hermanita Rosa, a mí me parece algo como tan lindo, ¿no? Como tan especial, por decir como el grupo de intercesión, ¿cierto? Sí. 5 minutos orar, 5 minutos orar por la familia, puede ser, por los hijos, ¿cierto? 5 minutos por el gobierno, Colombia, y 5 minutos por determinado país, la China, Estados Unidos, bueno. Hay países que no conoce. Exactamente. A mí me parece eso algo como de verdad que nosotros deberíamos de tenerlo como perdónenme la palabra, porque pues, a veces se puede interpretar que es como religiosidad, pero como por costumbre. Sí. Deberíamos de hacerlo nosotros, inclusive en nuestro devocional deberíamos de hacerlo, de orar por esos, por el África, por donde no hay tantos recursos, donde hay tantos niños desnutridos, inclusive en la Guajira, en Colombia, cuántas cosas no se ven. Y a mí me parece eso muy hermoso, dedicar un tiempo, sí. 5 minutos. Sí, sí, pero se imagina usted un mapa muy grande que pudiera uno hacerlo y pararse uno encima de ese país o colocar la mano y reclamarlo para Cristo como un acto de fe. Claro, hermana, hacerlo. Nomás empecemos con el mapa de Sogamoso. Correcto, sí. Sogamoso siempre es extenso. Entonces uno... sus alrededores. Exacto, entonces va uno pisando, mirando barrio, sector, vereda, y va uno reclamando. Eso, reclamándole al Señor esas almas. Pidiéndole al Señor que sean añadidas a su pueblo. Mire aquí lo que dice la 16. Ore
durante una semana por los países musulmanes, por ejemplo, de África del Norte, del Medio Oeste, del Sur, de Asia e Indonesia. ¿Mm? Porque es que allí es donde se concentra toda esa religiosidad musulmana, porque es que ya es extrema, ¿no? Sí. Ore por los niños para que estén abiertos al llamado de Dios para su servicio alrededor del mundo. A mí algo que anoche, hermana, en el culto que a mí me pareció, estuvo hermosa la palabra. Y yo le Muy hermosa. sí, y algo que le preguntaba yo a las niñas que estuvieron allá, y les dije, ¿cómo van con la lectura de la Biblia? Y una niña me dijo, la estoy leyendo y voy bien. Gloria a Dios. Sí, y eso apenas me vio, me abrazó, pero contenta. Y otra niña le pregunté, ¿cómo va con la lectura de la Biblia? No he empezado, pero voy a empezar y le dejé tarea. ¿Sí? Entonces, que un niño empiece a leer la palabra de Dios y que vaya uno como maestra de escuela dominical explicándole partes, me parece a mí que el niño va a llegar al porqué, a la profundidad de la palabra de Dios, porque ellos son los que nos van a reemplazar mañana. ¿Sí? Y eso sí ya no nos están reemplazando. ¿Mm? Entonces me parece a mí algo tan hermoso los niños, ¿sí? Empiece con un correo con alguien de nuestra misión internacional a largo plazo para que enviarles, ¿sí? Es una palabra de estímulo porque es que realmente ellos tienen, los misioneros son personas preparadas. Dios me permitió a mí ir a un campo misionero y, y en palabras mías, yo era la más vieja, ¿sí? Pero Dios me permitió darle testimonio a esas personas y fui testimonio para esos jóvenes, porque esos jóvenes que estaban ahí, ellos trabajaban como, ¿cómo se llaman ellos? Mm, Ay, no me acuerdo. Trabajaban con los cultivos de coca, ¿sí? Que habían unos indígenas, había un indígena boliviano, ¿sí? Y ese momento, esa semana que duramos allá, uno está acostumbrado a bañarse todos los días, a oler rico, a comer limpio, a todo, ¿sí? Llegar el momento en que nos dijeron, no se pueden bañar, no pueden lavar el plato. Y para ir al baño, allá al monte, allá le preparamos un ese, y hay un hueco y un palito. Entendí para qué era el palito que llevan los indígenas. Cuando hacen popó, entonces con el palito raspan y tapan. ¿Mm? Entonces son experiencias que uno, así haya sido en un campamento, si vamos a mirar las misiones que hacen realmente esos hombres entregados a las cosas de Dios y tener que vivir situaciones porque Dios los ha preparado y los ha equiparado. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, y lo otro, que nos dice aquí, escuchen las noticias. Mire, con todo lo que ha esto sucedido en estos días, que haya la marcha de Petro, que el ejército, que la policía, que lo de las chuzadas, que lo de Benedetti, que todo eso, orar, que Dios le dé sabiduría al presidente y que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia de nuestro presidente, que tenga misericordia de los ministros. Ayer yo miraba en el internet y yo quedé, oh Dios mío, ¿quiénes nos están gobernando? Cuando me enteré que el gerente de Ecopetrol es gay, y yo, oh Dios, y que el novio de él es el asesor de Invías, y yo, oh Dios, ¿quiénes nos están gobernando? Entonces,
Ellos merecen también la salvación, pero debemos orar para que Dios tenga misericordia de ellos y tenga misericordia de nosotros. ¿Mm? Pero debemos estar enterados. La muchacha que se suicidó esta semana se tiró de un sexto piso ahí por la 14. ¿Mm? Por la carrera Hermana 14. Rosita, esa muchacha no se suicidó. No, eso era la duda, que si se suicidó, se cayó, la tumbaron, que eso no. ¿Mm? Ella, ella, ella la conozco yo, pues fuimos de niñas con la mamá, Sí. fuimos vecinas, fuimos ya es de ahí de la Florida, yo soy de ahí cerquita de la Florida, y ella era abogada y el esposo abogado, y tenían dificultades, tenían problemas entre ellos, ya problemas. El esposo, el hijito dice que declaró, y una vecina de que pues tenían muchas discusiones frecuentemente. Parece que eran jovencitos ellos, y parece que él llegó a esa hora al apartamento y era muy temprano, y discutieron y la empujó. El hijito dice, declaró. Entonces ella no se suicidó, hermano. La suicidaron. Fue un qué, ¿cómo es que se dice? Un homicidio. Sí. Sí, puede ser, sí, ¿no? Palabra más, palabra menos. La sí, cuestión sí, es. que ella sí, sí, hermana. Ay, el problema, el dilema es. Cosas. ¿Fue salva? Eso sí. He ahí lo duro para nosotros que conocemos. Exactamente. ¿Fue Porque salva? para ellos, pues, ellos, por lo general el católico cree que rezan y que hacen sus novenas y que ella va al cielo. Esa Sí. es la creencia del católico. Pues nosotros que tenemos conocimiento lo sabemos que no. Que si ella no hizo una oración de fe, no creía en el Señor Jesucristo, que es nuestro intermediario ante Dios, pues la persona no es salva. Pero sí, hermana Rosita, duro, ¿no? Triste, sí, para la familia, para los padres, tanto sí, de los unos como de los otros. Sí. Exactamente, hermana. Eso pero para nosotros es muy duro porque es un alma que sabemos que no conocía y entonces se perdió. Sí, exactamente, hermana. Le da uno como afán, le da uno como, ay Dios, sí, le da uno como, yo pensé, porque el decir, pues, lo que no se sabe si se suicidó o hubo un accidente, ¿qué pasó? Eso fue lo que dieron en las noticias. Y después alguien dijo, no, fue que se suicidó, y yo, oh, ¿sí? No, yo tengo inclusive por ahí una foto, tengo una que me la enviaron de la familia, porque pues sí es conocida, ella muy jovencita, pero muy conocida yo con la mamá. Sí. Pero ellos todos son católicos, hermana Rosita, y puedo decir con ellos muy orgullosos porque pues la familia muy acomodada, la abuela de ella, la abuela por parte del papá, ella es la dueña de uno de las, que se puede decir, canchas de espejo donde hacen sus competencias, donde ella, el piqueteadero es muy famoso. Entonces ellos pues un poco sí, hermana, orgullosos. Entonces muy religiosos. Ellos viven casi frente a la iglesia de la Florida, yendo para Monquira, de la pilita hacia arriba. Y el papá no es el dueño de una venta de cosméticos. De cosméticos de belleza. Sí. Por la 12. Sí. Por la 12. Es casi frente a las Dalias. Sí. Ellos inclusive, sí, ellos son los que le distribuyen. Y cómo pensar, hermana Rosita, no por chisme, sino pues como entramos al tema, ¿no?, de la salvación.
cómo pensar que ellos tenían conocimiento de las cosas de Dios. No, porque el Señor era el papá de ella era un poquito bien morboso con las chicas, con las jóvenes. Mi hija cuando fue estilista de Amaris, ella tenía que ir a comprar allí las cosas y ella ya le daba miedo. Ella me decía, mamá, a mí me da miedo. Y es que él pues surte muy bien, ¿no? Sí. Y hay algunas cosas que se consiguen más económicas, otras se consiguen más caras, pero entonces ella pues iba por la parte económica, ya ella le tocaba ir y ella me llevaba, me decía, mamá, acompáñame, porque es que esto es hermoso. Entonces, en la parte espiritual, ellos, pues muy católicos, sí, pero de cosas del Señor Jesucristo, no, de salvación, no creo, hermana Rosita. Y pues duro, Sí. porque es una chica muy joven y tenía su niñito. El niño que declaró, ahorita le puedo enviar, hermana Rosita, lo que yo tengo de conocimiento. Ay, Dios mío. De pareja había problemas. Ahí el que lleva del bulto es el niño. Claro, hermana, porque pues terrible para el niño ver al papá detenido y la mamá que falleció. Eso es muy cruel. Y los papás, tanto del uno como del otro, los papás de ella, pues imaginarse saber que su hijita falleció. Ya hay rivalidad, ya hay odio entre las familias. Lógico, hermana. Sí. Y los papás de él, pues saber que está detenido y que tal vez por un mal momento, por una furia, por un bueno, no sé, las cosas que se viven, porque uno no puede echarle la culpa a ella, porque la mayoría decimos es que la mujer sabia edifica su casa, pero uno sabe la procesión de cada corazón. sí, Ahí, hermanita, tiene el camino abierto para ir a llevar las buenas nuevas a esa familia. Amén. ¿Sí? Entonces ahí tiene el camino abierto, hermana, para ir y llevar las buenas nuevas, llevarle una palabra de consolación a esa familia y de paso presentarle el plan de salvación de Cristo. Ellos inclusive saben, hermana, que yo soy evangélica, porque yo, la honra y la gloria para el Señor, yo soy evangélica hace ya 35 años, hermana. Exacto, hermana. Entonces hay que llevarle la palabra, aprovechar el momento y irse a llevar. ¿Mm? ¿Sí? Sí, mire lo que Dios está haciendo. ¿Mm? Sí, Dios le coloca a uno, le da muchas personas a las que uno les puede hablar, hermana, pero hermana Rosita, uno a veces como cobarde, en esa parte nosotros fallamos mucho, porque como que la cobardía, como que me rechazan, como que no me voy a poder defender, expresarme, hablar de las cosas de Dios, sí, del Señor, de las maravillas del Señor, de lo que el Señor vino a la tierra a hacer por nosotros. Nosotros a veces nos acobardamos, hermana Rosita, y a veces yo creo que es hasta, no sé, es pecado, porque dejamos de evangelizar, dejamos de hablar, de testificar de las cosas del Señor. Miren lo que nos dice aquí la palabra. Dios está haciendo cosas asombrosas alrededor. El mundo, alrededor. El mundo con el paradigma de la iglesia. Miren lo que dice aquí. Estas mismas buenas nuevas que han llegado a ustedes están cambiando vidas en todo el mundo, así como ha sucedido entre ustedes desde el día que lo oyeron y entendieron la verdad sobre la gran bondad de Dios a los pecadores. ¿Sí? En estos momentos esa familia está pasando por un momento duro de pérdida, de duelo, porque hay un duelo profundo, uno por una pérdida y el otro por ambos por una pérdida. El niño está en medio, entonces es el momento de llevarle las buenas nuevas, ¿sí? Que no va a ser en la carne fácil, pero en Dios va a ser fácil. Hermana Martica, ahí tiene la comisión. Entonces, dice aquí, mire lo que dice aquí. Saturación y evangelismo, usando cada medio disponible en cada momento disponible para alcanzar a cada persona disponible. Esa familia en estos momentos está disponible, hermana.
¿Mm? Está disponible, está en esas familias. Yo me vuelvo todas las cosas a todos los hombres para que pueda salvar a algunos de ellos por todos los medios posibles. ¿Sí? El desafío de Dios a nosotros. Mire, Dios nos desafía. En cierta manera, Dios nos está desafiando y nos lleva. Dice, miren las naciones y serán asombrados absolutamente, porque voy a hacer en estos días cosas sorprendentes que no las creerán cuando les explique. Hermana, ahí está la palabra. Se ha conocido vuestra fe en Dios a lo largo del mundo. Dios determinó los tiempos para todos y los lugares exactos de donde ellos deben vivir y estar. Hermano, es el momento. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué tan dispuesta o dispuesto estoy para ser usado por Dios? Todos estamos dispuestos, pero ¿qué tan disponibles estamos? ¿Mm? Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para fortalecer a aquellos a cuyos corazones confiamos totalmente en Él. Dios nos fortalece, hermana. Antes de ir a esa familia, doble rodilla y vaya. Que Dios la respalde, hermana. Con el primero que llegue, esa es la punta de lanza, y ahí llegan todos. ¿Mm? Ahora, ¿qué se necesita para ser misionero de Dios? Lo primero que debemos de hacer es cambios en nuestro pensamiento. Debemos cambiar nuestro pensamiento de egocentrado a teocentrado. O sea, yo creo, a decir yo creo, a decir Dios cree en mí. Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis poder y seréis testigos, y serán testigos por todas partes, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, porque estamos revestidos del Espíritu Santo, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Dios no nos dio espíritu de temor a la gente, sino de poder, de amor, de cordialidad, de misericordia, de todo, ¿sí? Hacia ellos. Si avivas este poder interno, nunca tendrás miedo de decir a otros sobre nuestro Señor Jesucristo. Es el momento de dar el primer paso. Me pasó algo el martes por la tarde. Me subí a la buseta cuando hubo el incendio allá en la esta de las motos. Venía un muchacho al pie y me agradó mucho ese joven. Y venía una venezolana y nos sentamos a hablar ahí con la venezolana y con el joven. Y le dije en un momento al joven, me dice, es que a mí nadie me ama. Le dije, sí, Dios lo ama. Y me dice, Dios no me ama. Le dije, sí, Dios le ama. Y listo, seguimos charlando otra cosa. Y le dije, pero es que usted es una persona agradable. Mire, Dios le pone a uno las palabras y las personas y el momento, hermano. Ténganlo por seguro. Debemos cambiar nuestro pensamiento de oración local a orientación global. Mire que Dios nos dice, pídame y te daré por herencia a las naciones y toda la gente de la tierra será tuya. Salmo 2:8. De un solo hombre Dios creó todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y los límites de sus territorios. Su propósito es que todos los busquen, si tal vez palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos, la palabra de Dios no está lejos, la palabra de Dios está en nuestros corazones. Debemos cambiar nuestro pensamiento de valores temporales a valores eternos. Cualquiera que es distraído del trabajo que ha planeado para él no es apto para el reino de Dios. Dios nos puso en un lugar y podemos, acuérdense que Dios nos dotó de unos dones y de unos talentos. Podemos hacerlo.
Ningún soldado en servicio activo no se enreda para agradar a los demás. Hay que agradar a Dios, al superior, como soldado de Cristo que somos. ¿Mm? Somos soldados de Cristo y nosotros recibimos órdenes de Dios a través de nuestros pastores, a través de nuestros recibimos órdenes. A veces Dios nos habla directamente. ¿Mm? La cosa que más debe querer es el reino de Dios y hacer lo que Dios desea. Entonces se le darán las cosas que necesita. Ay, Señor, yo no tengo pasaje. Ay, Señor, yo quedé de ir a tal parte y no tengo lo del pasaje. Téngalo por seguro que si es la voluntad de Dios, alguien pasará y lo recogerá y le dirá, yo lo llevo. Y de venida, alguien le dirá, yo paso y lo recojo. O le dan los 2,000 pesos del pasaje. Téngalo por seguro que cuando uno va en la voluntad de Dios, todo sale perfecto. ¿Sí? Empape su vida en Dios. ¿Sí? En Dios realidad, en Dios iniciativa, en Dios provisión. No se preocupe por nada. ¿Sí? Porque ciertamente nosotros nos preocupamos por las cosas cotidianas que son humanas. Esta la resuelve Dios porque hemos creído en un Dios real, en un Dios de iniciativa y un Dios de provisión. ¿Mm? Debemos cambiar nuestro pensamiento de seguridad a servicio. Solo aquellos que hayan de perder sus vidas por causa de mí y de las buenas nuevas sabrán lo que realmente es vivir. Despojémonos de aquello que nos reduce la velocidad y nos detiene y corramos con paciencia la carrera que Dios ha puesto ante nosotros. Hebreos 12:1. Debemos cambiar nuestro pensamiento de confortable a sacrificio. Ay, es que tener que ir hasta allá y con este frío, ay no, qué pereza. Como Dios nos ha mostrado gran misericordia, ofrezca su vida como sacrificio vivo a Dios. Entrégate completamente a Dios cada parte. Entrégate cada uno. Señor, te entrego mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, Señor, mis dudas, mis incredulidades, mis dolores, mis hijos, sus problemas. Te entrego, Señor, ese almuerzo que estoy haciendo allá, Señor. Mira, Señor, todo eso debemos entregarle a Dios, ¿sí? Porque nosotros, si queremos ser instrumentos de Dios, debemos permitir que Dios nos use. Jesús dijo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, madre o padre o campos por causa de mí o por causa de las buenas nuevas que no haya recibido 100 veces más en este tiempo y en la era venidera vida eterna. ¿Cuántas veces? Dios nos recompensa. Yo siempre he dicho, Dios nos recompensa, no aquí en la tierra, nos recompensa en los cielos. Recibimos nuestra gratitud allá en los cielos. La opción es tuya, la opción es nuestra. Esa es nuestra opción. ¿Sí? David sirvió al propósito de Dios en su propia generación. Si usted se guarda puro, usted será un utensilio que Dios puede usar para su propósito. Su vida será limpia, útil para el amo, para Dios y dispuesto para la buena obra. Mire aquí, mire nomás la imagen. La opción. Aquí puede haberse, siguiendo la imagen, aquí se había podido chuzar con los alambres, pero iba con el propósito y la ayuda de Dios para alcanzarle la flor a este soldado.
¿sí? Esta es una guía de inversión. ¿Cuánto porcentaje invierto de mi tiempo para Dios? ¿El 10, el 20, el 30, el 40, el 50, el 100%? ¿Cuánto de mi talento? ¿Cuánto de mi dinero, de mis recursos que yo tengo? Sí, acuérdese que los tesoros que yo tengo aquí en la tierra, uno se muere, ¿será que le echan a uno, aunque sea el último vestido nuevo que se compró? No se lo echan. ¿Mm? Le ponen el que según los que quedaron vivos le quedaba mejor. ¿Mm? La mejor inversión que uno puede hacer es llevar una vida nueva a los caminos de Cristo y llevarlos al cielo. Y la pregunta, ¿para qué vas a vivir el resto de tu vida? ¿Para qué? Yo voy a vivir el resto de mi vida para servirle a Cristo. Dios me usará en qué momento, cómo me usará, no lo sé. Solamente yo sé que estoy en manos de Él y que soy instrumento en sus manos. No sé cómo me va a usar, lo único que sé es que aquí estoy. Y Dios siempre me ha dicho, abandona a tu padre, tu madre y tu parentela y sigue. Eso nos enseña la palabra. Entonces debemos nosotros mirar para qué vas a servir, para qué vas a vivir el resto de tu vida. ¿Hay alguien en el cielo debido a nosotros? Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Y respondí, he aquí aquí estoy, envíenme a mí. ¿Qué tan apresurados estamos nosotros para decirle, Señor, aquí estoy, envíenme a mí? Acuérdense que vamos para guiar a alguien. Todo el mundo, la mayoría de la humanidad va por el camino ancho. ¿Sí? Pero Dios quiere que nosotros entremos por la puerta estrecha y por el camino angosto que nos lleva a la salvación. Dios nos presenta estas dos alternativas, el camino al cielo y el camino al infierno. Y es responsabilidad nuestra como misioneros, como familia de Cristo, llevar a estas personas a esto. Esa es nuestra misión. Ese es nuestro camino. Esta es nuestra responsabilidad. Yo estoy que le clamo a Dios que me permita orar por un muchacho que está muy enfermo, que está en Bogotá, pero que Dios me permita orar. Orar primero para que Dios me permita entrar a esa casa, para orar por ese muchacho y Dios lo prepare. Y que después Dios obre conforme a su divina y perfecta voluntad. Y no solamente que esté enfermo, sino que así esté sano. Ahora, miremos aquí lo que nos dice nuestra congregación Iglesia de Dios. ¿Qué son las misiones en la Iglesia de Dios? Primero, una declaración de propósito. ¿Cuál es el propósito de Iglesia de Dios? Ser una iglesia misional a través del despertar misionero en Colombia. ¿Cuál es el lema? Lanzando la red para la pesca, no para la caza, para la pesca. ¿Quiénes son los integrantes de este eje misional? Somos todos los miembros de la iglesia. Porque Dios nos dice, id, vayan, todos,
estamos sintiendo un llamado de llevar el Evangelio de Cristo más allá de sus propios límites, más allá de nuestra casa, más allá de los linderos de la iglesia y de la propia iglesia. Son personas dispuestas a atravesar culturas, son cristianos que piensan en el mandato de ir por todo el mundo. Empecemos por nuestra casa. ¿Cuál es la estrategia? Campamentos, ¿sí? Realizar campamentos. Eso es lo que hace. La intimidad con Dios, la formación del carácter y reforzamos la obediencia y la gran comisión. Estos campamentos son muy edificantes. Generalmente lo hacen para jóvenes, ¿sí? Hacer viajes misioneros de corto plazo a iglesias remotas con proyectos de plantar iglesias, a campos misionarios transculturales y también visitamos iglesias de otros países. Eso es lo que se hace, ¿sí? Con el objetivo de proveer experiencias que puedan confirmar los llamados, ¿sí? A los miembros del equipo y permitir a cada pastor y a cada iglesia que participe en misiones generar conciencia de proyectar misiones a nivel local, ¿sí? Esa es la función. Esa es la función de la iglesia. ¿Mm? Ahora, fases del plan. ¿Cuáles son esas fases asociadas con la CZ? La primera fase, lo primero que se hace es el campamento. La segunda es la implementación del local de la misión, pero después de hacer el campamento, ¿sí? Esto ya se hace a nivel nacional. Todo esto se hace a nivel nacional. La tercera fase, ya teniendo la experiencia misional, ¿sí? A corto plazo, entonces ya se inicia la capacitación, ¿sí? Atención a la comunidad en evangelismo, a la iglesia en capacitación y a las familias pastorales, a los que van a ir allá. La cuarta fase, experiencia ministerial a corto plazo internacional. Entonces, atención a la comunidad en evangelismo, a la iglesia en capacitación y a las familias pastorales. La quinta fase, capacitación, diplomados, conocer las otras culturas. Entonces, para eso nosotros tenemos que estudiar, aparte de la geografía, la cultura, la economía, las características de, por ejemplo, en la China, ellos tienen sus dioses ancestrales. Se murió la abuelita y como la abuelita era tan buena gente, entonces le levantan un altar. Y es el dios de la familia. Ustedes, perdonen, ustedes han visto algunos chinos, algunos japoneses que tienen como unos crespos alrededor y el cabello largo o unos mechones que le tapan como los lados de la cara y tienen una colita. Ellos dicen que eso es para que no se les salga, esos mechones de lado o esos crespitos es para que no se les salga el alma. Hay otras culturas que dicen no se dejan tomar una foto porque dicen que si se toman una foto le están robando el alma. Entonces, son creencias que ellos tienen. Entonces, todo eso uno tiene que estudiarlos, ¿no? Y conocerlo para uno no llegar tan ignorante. Por ejemplo, que Dios nos permitiera ir a un país determinado, cualquier país, ¿sí? Entonces uno tiene que estudiar la cultura para hacer lo que ellos hacen y no hacer lo que nosotros hacemos. Conocer hasta el mismo idioma, hasta cómo se sientan, cómo se paran, qué usan, qué comen, qué no comen, todo eso, porque hay culturas que para ellos no permiten, por ejemplo, comer el cerdo, ¿sí? Entonces, hay que mirar todo eso. Sexta fase, plan de acción de campo y promoción y desarrollo de recursos. Y el sexto es el envío. Pero todo parte del campamento misionero. Aquí en el campamento misionero es donde uno va a desarrollar experiencias, ¿sí? Donde uno va realmente a prepararse y saber si uno es capaz de hacer esto. Bueno, mis queridas hermanas, eso era todo lo que tenía preparado para esta lección.
nuestra última lección, que ya era las misiones, que es el ir. Preguntas hasta ahí, hermana Martí, hermana Alcira. ¿Qué hacer, hermana? Perdón. ¿Qué hacer, hermana, en el caso de... Bueno, yo pienso que para uno ir a hablar del Señor tiene que orar, ¿cierto? Y Sí, poner obvio. en la presencia del Señor a la persona por la que uno ora. Sí. Porque si no, pues sale uno como muy triste y fracasado. Sí. Pero, bueno, un ejemplo, uno ha orado, en especial uno ora mucho y pide mucho por la familia, ¿sí? Por los primos, por los tíos, bueno, y muchos le dicen a uno, hermana, yo me salvo a mi manera. A mí me ha pasado, ¿no? Yo me salvo a mi manera. Sí. No dejan a uno totalmente desarmado. Porque pues ahí uno no sabe, ¿no? Uno dice, bueno, como que uno se queda callado, como que uno dice, bueno, está bien. Porque uno ahí en ese caso como que no tiene respuesta. Cuando le dicen a uno así, uno no tiene cómo contestar, cómo responder, cómo defender el evangelio. Sí. Porque ellos le dicen a uno, por lo general, a mí me ha pasado, no, yo me salgo a mi manera. Yo tengo unos familiares, ellos son muy católicos, ahí por la novena frente al San Milenio. Ellos son muy católicos, son familia, como le digo yo, hermana en su hogar. Él ya tiene 80 años, ella tiene 72, me parece. Y son una familia, hermana, que han sacado hijos profesionales, tienen hijos profesionales casados, tienen hijos, o sea, en sí, uno no puede decir son de mal testimonio. Y ellos le sacan a uno todas las dificultades que uno ha tenido. Una vez me dijo a mí una tía, ella ya falleció, me dijo, ¿y de cuál Señor me habla usted? ¿Usted no se ha mirado? ¿Usted no se ha analizado usted misma? Y de esto, y la económica mía pues era, sí, es como que era desarmado, como que no me dice, y uno se conforma, hermana, mejor en agachar la cabeza y dar la vuelta e irse, y dejar así. En lo que hablábamos anteriormente, hermana. Sí, hermana, lo que hablábamos. Sí. Antes, muchas veces de hablar nuestras palabras, lo que habla es nuestro testimonio. Sí. Sí. Esa es una de las dificultades ante la familia. Créame, hermana, que a veces, en el caso mío, hermana, no Sí, eso es en todas, eso es en todos. Hermana, bueno, pero es que Dios cambia los tiempos, hermana. Sí, en el caso mío, por decir, hermana, créame que yo creo que a mí de pronto me creen más o soy como que me van a escuchar mejor, en particular, que no siquiera los de la familia. Es que la misma palabra de Dios lo dice. Que me van a decir, lo primero que me dicen es, usted perdió su casa, usted el marido se fue y la dejó. Es como lo que entonces, hermana, sí. A veces es así mejor como que le habla más sí, sí, al vecino, sí. Preferible a los conocidos, a los amigos, a las personas con las que hace relación, que no ni a la familia. Es la misma palabra lo dice, que la lo dice. Pero no es el testimonio. ¿Sí?
lo que habla de uno es el testimonio, hermana. Entonces, es que es así. Y téngalo por seguro, hermana. Confíe en Dios que esas personas que no han querido escuchar su palabra, a través de su testimonio se van a dar cuenta. ¿Mm? Se van a dar cuenta. Entonces, por ese lado no se preocupe, hermano. Dios se encarga de esas personas caer en cuenta de lo que es su testimonio, ¿sí? Y Dios la va a levantar, hermano. Y le va a cambiar, porque Dios le va a cambiar el testimonio, hermano. Amén. ¿Sí? Y cuando uno va a hablarle a otra persona, sí, que no es conversa, uno tiene que hablarle como en el mismo idioma de ellos, pero llevándole la palabra. ¿Sí? En el idioma, en el lenguaje de ellos. ¿Sí? Entonces uno le dice, no, pero es que yo tengo un Dios grande y maravilloso. No importa la situación que estoy pasando, pero yo sé que Dios me saca adelante. Ustedes pueden hablar y decir lo que quiera, pero yo sé quién es mi Dios. Amén. Eso sí lo he hecho. Eso sí lo he hecho. Eso sí lo he hecho, hermana. Y he tenido unos enfrentamientos con la familia dura, porque... Pero no, hermana. Pues, acuérdense lo que dice la palabra, hermana. Acuérdense lo que dice la palabra. Evite las contiendas. Lo que aprendimos. Evite las contiendas. He dicho. Listo. Porque lo que pasa es que uno sí da testimonios, buenos testimonios, porque a mí muchos familiares y conocidos me decían, Ana Marta, pero usted con 3 hijos y usted pues la dejaron y no está tan bien, China, consígate otro. Y yo les decía, uy no, yo ni hasta ahora me he dejado dormir, no tiene la calle ni con hambre. Entonces, sí puede uno dar testimonio, hermana, porque usted me lo trajo a la memoria ahora, porque ellos dicen, oiga, sí, eso es cierto, que tal persona no necesitó paquete, no necesitó de ponerse a tener cerveza para poder tener dinero, ¿sí? Porque pues muchas personas lo hacen. No, pues yo me gano la plática con una tienda y a vender cerveza. Entonces sí uno da testimonio, hermano, sí es verdad, y sí ven la diferencia. Dicen, Sí. uy, no, si esto tiene algo de diferente porque no hizo esto, no se volvió. Han cometido errores y que el Señor nos perdone y otro, no. Exacto, hermano. Sí, hermano, sí uno sí da testimonio. Exacto, hermano. Que otro no lo quiera ver es otro cuento. ¿Sí? Permítame un momentico, hermano. Hola, hermanilla, ¿qué hubo? ¿Qué cuenta? ¿Dónde está? Aquí en el tercero. Ah, listo, ya espere, ya. Espérese un poquito y ya va. Espéreme, 5 minutos. Creo que. Creo que la misa del tiro. Sí, espérame, ya va. Pero ya va. Pues ya va. Chao. Bueno, hermanitas. Entonces ya oremos, démosle gracias a Cristo Jesús, ya hemos terminado nuestra lección y voy a dejar de presentar y oremos ya para terminar. Les recomiendo nuestra tarea. Entonces, hermana Alcirita, le invito a que cerremos nuestro curso. Bueno, mi hermanita, Padre de la Gloria, gracias por esta exposición, gracias por esta enseñanza, gracias porque un paso
palabra, de su enseñanza, Padre. Trae a memoria, Señor, lo que debemos hacer, lo que gracias, divino Dios, porque ahí estamos, Señor, cada día, cada mañana, aprendiendo más de ti, conociendo su palabra, Señor, conociendo su amor, su fidelidad, Señor, porque ahí es donde nos damos cuenta, Dios, cuán grande y maravillosas son tus obras. Tu palabra es fiel y verdadera, Señor, nos enseña, nos capacita, nos da vida, Señor. Gracias por su amor y su fidelidad, Señor. Y yo bendigo a mi hermana Rosita, Padre, porque ella fue Dios de la gloria, su poder con cada uno de nosotros, Señor. Padre, te alabo por mi hermana Martica, porque también estuvo ahí, porque ha podido aprender algo más. Hemos podido, Señor Dios de la gloria, aprender cómo debemos envolvernos en el mundo, en la tierra, con la gente, con la familia, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por su amor y su fidelidad, y síganos respaldando, Señor, porque tenemos que seguir, Padre, allí cumpliendo su palabra, llevando el Evangelio, llevando la misión, Padre, haciendo el trabajo que tú has encomendado a sus hijos, a su pueblo, a la iglesia, Señor. Gracias, Padre, te alabo y te bendigo, Dios, en tu nombre. Amén. Bueno, hermana, Amén. gracias, hermana Antirita, gracias, hermana Martica. Dios me les bendiga y un abrazo grandote para todos ustedes. Entonces estamos ahí pendientes. Dios me les bendiga, hermana Antirita, hermana Martica. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo con la bendición de Dios estos días. Dios les bendiga, Igualmente, hermana. hermana Rosita.